Estancias, vamos a poner así. Vale, vale. Aquí bien, perdón. Para que les pueda ver también. Vale. Nada, no, no, no. Que
Arratsaldeon guztioi, eta mila esker gurekin egoteagatik gaurko egunean. Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a este 8º foro de Aspegi. Antes de comenzar la jornada, me gustaría agradecer a todas las personas e instituciones que han hecho posible esta nueva edición del foro. Me refiero a nuestros colaboradores Emakunde, Rural Kutxa, Diputación Foral de Guipúzcoa y Parque Tecnológico de Guipúzcoa, a todas las entidades que han escuchado nuestro proyecto, han valorado su interés y nos han ayudado a animar a las jóvenes que hoy nos acompañan en la mesa redonda de este foro. Eskerrik asko, EHUPV, Deusto, Tecnum, Mondragón Unibertsitatea, EASO Politeknikoa eta Nazaret Zentroa. Y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañáis hoy. Como bien sabéis, el objetivo de este foro es inducir a la reflexión para lograr el cambio social y contribuir a lograr la igualdad de oportunidades y derechos en el ámbito económico, social y laboral entre hombres y mujeres. Este año ponemos el foco en los y las jóvenes porque son los hombres y las mujeres que van a conducir el futuro y porque consideramos vital que defiendan posturas igualitarias, que no admitan brechas de género, que sean socialmente responsables, que no se dejen llevar por roles o estereotipos y que sean valientes para decir que no, que así no. ¿Están las y los jóvenes dispuestos a asumir estas premisas? ¿Apoyarán los jóvenes hombres a sus compañeras para que tengan las mismas oportunidades y condiciones que ellos? Para hablar de todo ello, tenemos el honor de contar con un grupo de 5 mujeres. Algunas son estudiantes, otras recién incorporadas al mundo laboral. Y ellas van a ser presentadas y moderadas, circunstancialmente, por Marta Arcaute. Y por motivos de última hora, se incorporará, por problemas en la carretera que hacen que se retrase Estíbaliz Linares, ella se incorporará un poquito más tarde. Por lo tanto, pues te doy la palabra a Marta Arcaute y nada, zurea da hitza, Marta. Gracias. Bueno, espero primero hacerlo moderadamente bien, la moderación. Y como mujeres que somos valientes. Pues había una falta, un pequeño retraso y he dicho, venga, ahí me lanzo. ¿Qué tal estáis? Bien. Vale, la introducción ya sabemos cuál es y cuál estamos. Y yo lo que me gustaría preguntaros, hay distinto momento, porque como bien se ha dicho, algunas estáis estudiando todavía, algunas acabáis de terminar y otras ya lleváis un poquito más y menos que yo, que ya llevo 30 años de experiencia laboral trabajando. Pero sí creemos que hay que educar y reeducar continuamente y sobre todo hacia cosas importantes para todos. Entonces, la primera pregunta sería un poco
¿Qué expectativas teníais sobre la brecha de género, sobre la dificultad que podíamos tener las mujeres en los estudios y en la carrera antes de empezar los estudios? Entonces, igual, pues Ollane y Amaya, podéis comentar que todavía estáis estudiando. Perdón, ¿no? Bueno, pues de las que estáis todavía estudiando, ¿qué expectativas teníais y cómo veis en este tiempo que lleváis estudiando, si habéis notado diferencias, no, os habéis llevado chascos, estáis asombradas por algo? Entonces, pues, Amaya. Bueno, yo actualmente estoy estudiando integración social y sí que es verdad que antes de realizar este grado hice una carrera de liderazgo y emprendedor. Lo que pasa es que la dejé en tercero. Y sí que es verdad que ahora en integración social me doy cuenta que en clase somos más mujeres que hombres. No sé si es casualidad, seguramente no, pero sí que creo como que a nivel de estudios uno de los primeros, no es expectativa, pero creo que sí que sabemos en qué tipo de carreras va a haber un perfil más masculino o un perfil más femenino. Y sí que es verdad que a nivel de expectativas yo creo que no tenía ninguna en este sentido, ¿no? Porque al final creo que ni las carreras, ni los estudios, ni los trabajos son de género, sino que es más de cualidades, de habilidades y de vocación. Entonces, no sabría muy bien contestar, pero sí que a priori lo primero que me viene es esa diferencia en clase de que somos más mujeres que hombres. Y en otro tipo de carreras como magisterio quizás también ocurre. Podríamos decir, si te entiendo bien, como que tú ibas sin pensar y de repente te ha chocado encontrar más mujeres y te ha hecho reflexionar sobre ese porcentaje de mujeres en un tipo de profesiones que antes de empezar ni lo había reflexionado, ni nadie te lo había hecho reflexionar. Entonces tomas más conciencia de que hay una diferencia en algo, ¿no? Vale, ayudadme un poco, que como ha sido un poco, ¿quién está todavía estudiando? Nadie, muy bien. ¿Y quién acaba de acabar? Bien. ¿Cómo? Por eso. Bueno, sí. yo me gradué en junio, hice Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Mondragón y en mi caso, pues eran más hombres que mujeres en la carrera. Y yo iba un poco igual que tú, sin expectativas en cuanto a la brecha laboral. Y bueno, en julio de este año ya me he incorporado en una auditoría y no he tenido ningún problema respecto al género. Y es verdad que todos mis contactos cercanos de la carrera y eso, independientemente del género, la mayoría han encontrado trabajo. Entonces, yo no he vivido de cerca esa brecha que puede haber. Arantxa, un poco que aunque tú ya has terminado Antropología Social, tú de ese interés de la antropología, quizás tenías ya alguna inquietud antes te has encontrado en el transcurso de los estudios y al salir, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo me gradué en enero y bueno, durante la carrera en sí, o sea, antes de empezar la carrera tampoco me había planteado muchas cosas que ya dentro de la carrera sí me llegué a plantear y ahora pues me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero... ¿Unas cuantas? ¿Una? Bueno, pues esas diferencias, esas desigualdades que hay, por ejemplo, dentro del ámbito laboral, igual yo si no hubiese cursado la carrera no me hubiese dado cuenta de, pues ahora mismo lo que estoy viendo dentro de mi trabajo, ¿no? Que sí que hay diferencias, que si queréis los cuento. Y eso, dentro de la carrera yo creo que tampoco había una diferencia del número de mujeres o de hombres, porque al final la carrera también yo creo que es bastante, pues no sé cómo decirlo, no se clasifica, ¿no? Dentro de pues un género u otro. Pero bueno, una vez de que entré a trabajar, es verdad que vi que se seguía reproduciendo, ¿no? esas desigualdades, porque o sea, la mayoría de mujeres perdona, todas las limpiadoras que hay en mi trabajo
son todas mujeres, mientras que todas las personas que pues, tienen cargos más altos son hombres, dejándonos sin opción a elegir, o sea, a nosotras si queremos optar a esos puestos más remunerados, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que me he dado cuenta y que claramente, pues que sí que hay unas diferencias. Vale. Un poco, Alba y Laida, como queráis, desde ya, esto un poquito la reflexión, con un poquito más de luego realidad laboral de unos años, ¿cómo lo veis? Bueno, yo personalmente tampoco he notado esa discriminación en ningún momento en el ámbito laboral. Sí que es verdad que cuando entré en la carrera de psicología no tenía ninguna expectativa si íbamos a ser más de un género u otro, pero sí que es verdad en la carrera de psicología que la mayoría de las personas éramos mujeres y muy pocos hombres. Luego también cursé el máster de psicología de las organizaciones y pasó un poco lo mismo. Todos los alumnos que, pues igual de 25 personas, 20 éramos mujeres. Y ahí sí que hay una diferencia. Y luego también hablando con las amigas fuera, aparte del ámbito académico, por ejemplo, otra amiga mía que está estudiando, por ejemplo, ingeniería, ahí también sí que hay una diferencia bastante significativa, ya que tanto en ingeniería, por ejemplo, hay más hombres que mujeres. Pero bueno, yo personalmente en el ámbito laboral tampoco es que haya notado ninguna discriminación por ser mujer o hombre. Sí, porque Laida, además tú, y ayúdame un poco, en el ámbito laboral estás en tema de compras, has estado en parte... ¿no? Yo estoy ahora mismo en una consultoría en el ámbito de gestión de personas, en el ámbito de recursos humanos. Eso es. Sí. Y ahí, en el trabajo, ¿en algún momento has sentido que no sabías cómo posicionarte, o has intuido que había, o has necesitado reforzar, apoyar algún tema relacionado con género o con salarios diferentes? En mi caso no he notado esa diferencia. Es verdad que justo en el ámbito de gestión de personas de nuestro equipo la mayoría somos mujeres, pero en el ámbito, por ejemplo, también hay otro apartado, por ejemplo, que sería tecnológico o lo que sea, ahí sí que se encuentran más hombres, pero esa diferenciación de salario y todo eso no he vivido. Vale. Alba, como quieras complementarnos o complementar. Sí, bueno, yo en mi caso sí que es verdad que estudié una carrera que mayoritariamente es de hombres, y es una realidad que en clase pues la mayoría eran chicos, ¿no? Que es ingeniería industrial, por si acaso. Sí, y a tu pregunta de cuando entraba si iba con algún prejuicio, ¿no? Pues realmente cuando tienes 17, 18 años, pues tampoco igual te planteas esas cosas, ¿no? Pero bueno, sí que vas viendo también, pues te vas encaminando, pues cuando haces un bachiller tecnológico también, pues normalmente suelen ser más chicos que chicas, entonces pues llegas a la carrera y también pues un poco lo mismo, siempre hay más chicos que chicas, pero bueno, yo creo que también es verdad que cada vez se está, pues no sé, si pienso en la época de mis padres, pues sí que es verdad que yo creo que todavía eran más hombres, y es algo que también veo en el trabajo, que al final, pues cuando no me acuerdo cuándo fue, no sé si fue hace 2 meses o así, se celebró el Día de la Mujer Ingeniera, y en mi empresa pues nos juntamos todas las ingenieras que éramos, y pues realmente éramos muy pocas. Y la mayoría pues máximo 50 años, porque tampoco, o sea... Ya. Que también hoy es el día del foro y es hacer una apuesta común, pero sí que en otras actividades de Aspegui y en otras charlas pues sí que hay datos objetivos que muestran objetivamente pues que hay unas brechas, hay unas diferencias, y que también es distinto en unos países que en otros, en unos ámbitos que otros. O sea, hay un montón de datos que quien quiera informarse los tienen, y es una foto objetiva, ¿no? Luego otra cosa es la realidad de cada uno y su pequeño entorno. Tú además, Alba, luego la carrera profesional la has dirigido más hacia ventas y compras, y en ese ámbito, ¿qué te has encontrado y cómo te has sentido? Yo
o sea, por mi puesto de sí hablo con mucha gente de muchas empresas y es verdad que normalmente en perfiles más técnicos tiende a haber hombres que... O sea, que esto tampoco quiere decir que... O sea, yo creo que es más un tema cultural y que viene de hace mucho tiempo, pero pues en temas mucho más técnicos o más feos, sucios, pues una empresa industrial pues normalmente suele haber más hombres en ese tipo de puestos. Yo, o sea, un poco, yo que tengo 30 años de experiencia laboral, ahora soy autónoma, hace 8 años o 9 ya, pero yo he estado en la cooperativa Mondragón, también de Lecas, en la parte industrial, y me he encontrado, o sea, con muy pocas mujeres. Otra cosa es que no eres consciente de la diferencia que hay. Y como anécdota, que no voy a decir en qué empresa ni cuándo, cuando me hicieron una entrevista, me dijeron hace 25 o 26 años, pero y para que veas que esta empresa no es machista, te va a entrevistar la directora comercial, que es mujer. Y bueno, realmente creemos que todo eso debería sobrar, porque si ya tienes excusa non petita, accusata manifiesta, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a la dificultad, quizás, de las que cuando iniciasteis la búsqueda en el mercado laboral, y tú estás cerquita también, ¿qué dificultades habéis encontrado y si creéis que tienen relación con el género o con... Y ahora, bueno, pues empezamos por el medio un poco para cambiar, para que las voces. Sí, bueno, pues yo trabajo en un cine, o sea, no sigo trabajando, ¿no? O sea, porque empecé a trabajar en el cine pues mientras estudiaba y aún no he encontrado nada de lo que a mí me gustaría, entonces sigo trabajando en un cine y bueno, yo soy polivalente, entonces pues me encargo un poco de hacer todas las tareas, todo tipo de tareas y bueno, me llamó mucho la atención cuando pues yo llevando 3 años y que no me habían dicho todavía para poder hacer un cursillo, para poder ser operadora y tal, cuando a compañeros míos que habían entrado más tarde que yo ya les habían dicho y de hecho están ejerciendo ahora mismo de operadores y hablando con mis compañeras de trabajo decían, es que yo llevo 20 años en este cine y a mí nadie me ha dicho. ¿Lo has pedido? No, o sea, yo no. ¿Podrías pedirlo? Podría decirle al jefe. Vale, ¿y por qué no nos atrevemos a pedirlo? ¿Qué Ahí piensas, está la cosa. Ollane? Ahí. ¿Por qué crees? O sea, igual tú sí te atreves, pero... No, el miedo también a que te diga que no y... No sé si me está... Bien. ¿Qué más creéis por qué no nos atrevemos? Porque efectivamente eso puede ser por género o puede ser por personalidad o puede ser por ambas cosas o porque ya desde el género nos condiciona la personalidad. Es que yo sí que creo que hay como unos roles de género asociados que esos afectan a los roles de trabajo. Entonces, en tipos de trabajo como empresa, que se incorpore la mujer, no sé si realmente se está incorporando las ambas personalidades con los ambos roles, porque parece que la mujer empresaria es mujer empresaria con rol de hombre, no mujer empresaria como es ella, ¿no? Y creo que también a veces cuando se habla de la inclusión o que todos podemos optar al mismo trabajo, no sé si se sigue valorando que cada uno aporta desde sus habilidades y su personalidad, que no tiene que ser lo que ya estaba establecido, ¿no? Porque creo que a veces se pasa como por un filtro, ¿no? Si quiero ser esto, me tengo que comportar de esta manera. Y sinceramente creo que nos afecta eso tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Efectivamente. Los roles que tienen los hombres quizás no les permiten actuar como ellos actuarían y viceversa. Hay en alguna charla, que no me acuerdo de quién, pero de una persona muy sabia y con mucha experiencia, no me acuerdo exactamente el nombre, es el sesgo inconsciente, ¿no? Que no es de género, es de sociedad. Y ahí, pues las que habéis estudiado psicología, antropología, habréis visto que eso existe y que en otras culturas hay otra sociedad y pasan cosas diferentes. ¿Qué opináis un poco de los miedos, de lo que
nos ha sacado Arantxa, de los miedos a pedir. ¿Habéis tenido ahí, Alba y Yo la verdad Laida, no. miedo a pedir alguna vez? No, pero también, o sea, yo creo que va un poco con mi personalidad, porque no, o sea, a mí no me da miedo pedir nada y si lo tengo que pedir lo voy a pedir y si no lo tengo que pedir no lo voy a pedir, o sea, no creo que nada. Y luego en cuanto a situaciones que haya podido vivir, yo realmente por ser mujer nunca nadie me ha dicho nada, pero sí que es verdad que he vivido que en mi vida laboral muchas veces por ser joven también como que siempre tienes que demostrar el doble de alguien que lleve 20 años en una empresa, porque muchas veces el hecho de que seas joven, que es una realidad que igual no tienes la misma experiencia que puede tener una persona con 20 años de experiencia laboral, pero también una persona joven creo que tiene muchas más ganas de aprender y es mucho más flexible en ese sentido. Y yo muchas veces me ha dicho gente por teléfono, o sea, de otras empresas, no, es que tú eres joven y no, es que todavía no sabes. O sea, que ahí ves, a veces tú has sentido más discriminación Sí. por edad que por género. ¿Y tú, Laida? Sí, eso igual puede ser al final por la experiencia que cada trabajador haya tenido en el ámbito laboral. Al final, cuanto menos experiencia o más joven eres, también piensan que igual no puedes aportar tanto como una persona que pues lleva, pues que tenga más experiencia o no. Luego también otra diferencia que sí que he visto ya, aparte también del ámbito laboral, también es en el deporte, por ejemplo. Esa diferencia que todavía siempre está, las mujeres estamos más dirigidas a hacer más pues ejercicio que no tenga mucha fuerza, ¿no? Al final los pesos que puede levantar una persona, mujer o hombre, también hay esa discriminación bastante potente que hoy en día también... ¿En el trabajo también crees o solo en el deporte? No, en el trabajo yo no me ha tocado vivir esa... Hombre, pero hay autobuses, hay grúas, lo que pasa es que la tecnología ahora también ya no se necesita de esa fuerza, sin embargo igual queda cuando sí se necesita una fuerza física que igual no teníamos, y en el deporte pues puede, sí, pero se ajusta al grupo, ¿no? Pero sí es verdad que, y no soy experta en deportes, en todos, pero sí que es verdad que en algunos deportes, como creo, y sí, no sé, que en el ajedrez el género no debería influir. Sin embargo, creo que hay campeonato femenino y masculino en el ajedrez o en algún otro, pero no sé al 100% seguro, o sea que... Vale. ¿Alguna queréis comentar alguna? Yo, por ejemplo, sí que tengo anécdotas también de otro puesto de trabajo, que llega a una planta industrial con 26 años en Alemania y que, a ver, lo primero es, ¿eres ingeniero? No. ¿Eres mujer? Evidente. ¿Y qué haces aquí? El gerente de la planta, pues digo, pues venir a ayudar. Y no estaba empleada en esa planta, sino como proveedor de esa planta, teniendo una función diaria de ayuda como proveedor. Sin embargo, también es cierto que luego cuando demuestras que puedes hacer el trabajo y que lo haces bien, pues te ganas la confianza. Lo que pasa que desde la juventud y desde el género, igual, como habéis comentado alguna, el esfuerzo que tienes que hacer es mayor. Yo os preguntaría, ¿sentís esa presión en vuestros 5 casos? Porque esto es personal y sois las 5 mujeres que estáis aquí. ¿Sentís esa presión a veces de porque soy joven, porque soy mujer, tengo que hacer un esfuerzo mayor que mis compañeros? Yo en mi caso, más que por el género, por el hecho de ser joven, como ha dicho Alba, porque a veces da la sensación de que una persona que acaba de empezar a trabajar tiene esa motivación, esas ganas de aprender, y da la sensación como que la otra parte no sabe aprovecharlo o prefiere delegar las funciones de siempre en las personas de siempre que que invertir, en este caso, un cuarto de hora en explicarle a la persona joven lo que tiene que hacer y darle ese trabajo a la otra persona. Y quizás
si el que explica es un hombre, ¿le explica más fácilmente a un hombre o no? Yo personalmente, normalmente en entrevistas o en trabajo me siento como más acompañada por una mujer, pero creo que eso es mío. O no sé si es mío o realmente es sociedad, Bueno, otra vez es cultura, no sé cuál es el punto. ¿Qué creéis? No, pues que al final también a mí lo que pues no me gusta, lógicamente, es que den por hecho cosas, ¿no? O demos por hecho, porque yo, o sea, como mujeres también, pues muchas veces lo que comentábamos, pues no pedimos, ¿no? Pues eso, no nos creemos capaces de poder también, pues enfrentarnos a una situación que nos está resultando incómoda, pero es que ellos también dan por hecho que o tú no quieres o tú tal. Yo creo que el género sí que es una categoría que nos influye. Y frente igual a que alguien explica, porque sí es cierto que el peso que hay de porcentaje de empleados según en qué sectores es mayoritariamente mujeres o mayoritariamente de hombres. Y es cierto también, y es un sesgo inconsciente, que el hombre se entiende más empáticamente con un hombre y las mujeres con una mujer. Lo mismo que cuando hablamos de diversidad y de aunar la diversidad, es de género, es de edad, y alguien de 50 años igual se siente más a gusto con alguien de 50 porque conoce los programas de televisión, un hombre habla de fútbol o las mujeres hablamos de sentimientos. Entonces ahí, Alba, ¿cómo crees que podríamos o podríais vosotras ayudar a este equilibrio social generado por lo que sea y sin buscar culpables, sino real? ¿Cómo crees que podrías ayudar en el hoy y en tu trabajo y en tu realidad? Yo, por ejemplo, justamente en el departamento de compras donde yo estoy, somos, o sea, misma cantidad de chicos de hombres y mujeres, o sea, pero sí que es verdad que por edad yo soy la más joven y con diferencia, o sea, el siguiente tiene 20 años más que yo. Entonces sí que es verdad que muchas veces lo que comentabas, pues se ve ese salto generacional, ¿no? Al final no, pues hablar de programas de televisión o de cosas así, pues al final, pues obviamente tienes más temas en común con alguien de tu edad que con alguien mayor, pero yo en ese sentido la verdad que, bueno, al final también es un poco que te tienes que amoldar a lo que hay y si a alguien le cuesta más hablar con un hombre o con una mujer, pues tampoco debería ser así. ¿Y tú te relacionas y te apoyas igualmente? Sí, yo la verdad es que sí, y o sea, hablo con mucha gente por teléfono, por Skype o por lo que sea, y de los países que sean, y no tengo, o sea, yo en mi caso tampoco tengo, nunca hablo diferente por ser hombre o mujer. ¿Tú, Laida? Sí, yo un poco comparto lo que dice Alba. Al final yo creo que es un poco la forma de ser que tiene cada uno, ¿no? Y las ganas que tiene para aprender. Si aunque tu compañero sea 20 años mayor que tú, al final, pues si tienes ganas, si quieres aprender, pues le preguntas cómo es, insistes en aprender y bueno, al final esa motivación también se nota y te valoran. Yo sí creo que tenemos, pero hombres, mujeres, una responsabilidad individual importante, aunque es cierto que el contexto social o laboral o según en el tema COVID y un poco, bueno, como Estíbaliz tendría que estar ya aquí y no está. Vale, pero voy dando un poco... Sí. Vale, que un poco también, por ejemplo, en el contexto del COVID, o sea, sí que es una realidad que un tipo de empleo hoy está mayoritariamente en mujeres, que viene pues de cosas de hace muchos años, pero que no hemos conseguido darle la vuelta. Entonces, un poco desde donde estáis, sentís, puedo hacer algo y quiero hacer algo y os atrevéis a hacerlo, ¿no? ¿Preferís aparcarlo y Ollane, Amaya, Arantza? Yo sí que creo que yo tengo como muchas ganas de desaprender todo lo que hemos aprendido. Y para mí personalmente es el primer paso, porque me doy cuenta
muchos patrones que sigo sin querer. O me veo en actitudes que no sé si son mías o las he aprendido. Entonces creo que para mí el primer paso siempre es desaprender y para eso es estar muy atenta, ¿no? Muy consciente. Muy consciente. Sí. Yo opino que es un tema muy importante ser conscientes de qué cosas vienen aprendidas y no son quizás las correctas. Por mucho es normal lo normal. Exacto. Pues que cada una se lo plantee, ¿no, Ollane? Sí, al final lo que dice un poco Arantxa, al final a veces hacemos acciones de forma inconsciente que no sabemos si pues, son las adecuadas o eso nos las han metido ya en la cabeza, se hacen así y las hacemos así. Entonces, un poco esa introspección tendremos que hacerla todas de, bueno, pues con esto mejoro la sociedad o algo. La sociedad, porque Eso no es a mí, sino el contexto social. Arantxa. Yo creo que también, pues eso, ser conscientes de que podemos hacer algo, ¿sabes? De que tenemos agencia, de que podemos influir en la sociedad, de que nosotras también tenemos ese poder. Y muchas veces no creemos, o sea, no creemos ser poseedores de ellos, ¿sabes? Entonces, eso también es muy importante, creernos que, o sea, lo que realmente podemos hacer. Os preguntaría, mientras ya termina de llegar Estíbaliz, y empiezo en este sentido, tanto en los estudios, o sea, durante la carrera o en los inicios profesionales, la colaboración del hombre para esa igualdad en el trato o en algún momento, y esto es muy personal, y os habéis sentido mal como mujeres. Yo en mi caso, ya lo he repetido, por el género nunca me he sentido eso, discriminada o diferente. Bueno, por otros temas puede ser que sí, por el hecho de ser joven y tal, pero el género no ha influido en esa ¿Alguna experiencia. ha tenido algún...? Bueno, tú nos has contado, Arantxa, un poco la oportunidad de emplear. Vale. La cosa que también me gustaría apuntar, pues que al final también es verdad que puede ser que no hayáis tenido nunca, o sea, porque realmente pues no os haya tocado, pero que hay que ser consciente también de que muchas veces no es la realidad aparente donde está el problema, sino en lo que subyace a esa realidad. Y ahí es donde hay que estar un poquito alerta y ser conscientes de que ahí es donde suceden, o sea, en esas pequeñas acciones que son invisibles, de que no te das cuenta a simple vista, pero que ahí están. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que mirar. Yo en 30 años de experiencia, que son muchos, y he estado en empresas internacionales con japoneses, sí que en la comunicación he tenido muchísimas dificultades con hombres, y muchas veces expresando algo, después te dicen, no, eso no es así, es así, y es exactamente lo que he dicho. Y muchas veces dices, vale, ¿hasta dónde es responsabilidad mía y hasta dónde no escuchan o nos escuchamos, ¿no? Ya, gracias, espero haberlo hecho medianamente bien. Y cedo. Tenemos con nosotros a Estíbaliz Linares. Bueno, Sustituirle a Marta, de verdad que muchísimas gracias por tu generosidad, por tu capacidad de improvisación. Yo daría las gracias a lo has hecho las fenomenal, 6, francamente bien. Pero bueno, damos paso a Estíbaliz Linares, que bueno, es la perdona. moderadora oficial, que bueno, pues por un contratiempo en la carretera pues no ha podido estar al inicio de la jornada. Y la voy a presentar. Estíbaliz es graduada en Trabajo Social y máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres por la Universidad de Deusto y actualmente es tallerista en Prevención en Ciberviolencias Machistas en la consultoría Sormena. Sus líneas de trabajo e investigación son sistemas de géneros, adolescencia y vida virtual. Adelante, Estíbaliz. Bueno, antes que nada, perdonar. ¿Vale? Ha sido una tarde de locura total y absoluta, ¿no? Y perdonar sobre todo a vosotras. Que bueno, que por lo menos parece que estamos aquí como de picnic, ¿no? Entre nosotras, por lo menos a gusto estaremos. Me han estado comentando un poco atrás de qué estáis hablando, de qué habéis estado charlando, pero mira, sí que me voy reenganchando y me voy enterando un poco
¿qué cuestiones habéis comentado? Pero pinceladas por no repetir, porque si no sería como, hola, por favor, lleváis media hora, no vamos a repetir todo lo que hemos dicho, sino para que yo me vaya reenganchando. ¿Qué habéis mencionado? ¿Qué habéis comentado? Bueno, yo creo que ha sido un poco pues, cómo vemos la diferencia entre hombres y mujeres en el trabajo, experiencias que hemos tenido nosotras, qué expectativas quizás teníamos de cara a lo que estamos ahora mismo ejerciendo, si hemos tenido algún tipo de anécdota o algo que contar, no sé si algo más. Sí, luego también hemos estado hablando un poco sobre, antes de entrar en la carrera, qué expectativas teníamos sobre ella y luego en la carrera, pues a ver si hay algunas carreras ya más asignadas a un género u otro. En mi caso, por ejemplo, en psicología, pues sí que me encontré que la mayoría de las personas eran mujeres y bueno, esa diferencia entre carreras. Claro, alguna de vosotras, si no recuerdo mal, ninguna estabais más en torno de ingenierías, ¿no? Yo sí. ¿Qué tal fue? ¿Cómo fue? ¿Había más hombres? Sí, sí. ¿Qué tal era la experiencia? ¿Cómo la vivías? Yo, en mi caso, bien, pero, o sea, a ver, es una realidad y es algo que, vamos, que es que tú misma lo has dicho ingeniería, ¿no? Como el ejemplo de carrera de hombre. Pero en mi caso, para mí, o sea, bien. No he notado ningún tipo de discriminación ni nada, pero es una realidad que normalmente se asocia esa carrera, esa profesión con los hombres. ¿No? Como desde muy pequeñas y muy pequeños, ¿no? Cuando hacemos como casi las elecciones, yo la verdad es que yo fui un poco espontánea, ¿no? Porque yo iba por tecnológico y luego soy trabajadora social. Pero imaginaros cuando fui en bachiller que me preguntaron, ¿qué quieres estudiar? Y digo, trabajo social. Que me dijeron como, ¿pero qué haces en física? Pues no sé, cosas de la vida, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo en bachiller sí que viví más ¿no? En estar en un espacio mucho más masculinizado que luego la carrera, que claro que éramos evidentemente muchas más mujeres que hombres. Pero luego, por realidades, ¿no? Tanto mi hermano como gente de mi cuadrilla sí está en ingeniería y claro, las diferencias son importantes. Y sí es cierto, ¿no? Que igual entre pues compañeros y compañeras igual no han sufrido, ¿no? Discriminaciones directas, pero igual, por ejemplo, profesorado, comentarios que se hacen, cómo se hacen, por ejemplo, ciertos ejemplos, que eso igual, por ejemplo, yo a mí anécdotas que me han contado tanto mi hermano como alguno de mi cuadrilla que ha estudiado ingeniería, no sé, por si recordabas algo en concreto. No me viene ninguna a la cabeza, la verdad. Pero bueno, profesorado yo creo que no diría que eran hombres mayoritariamente. No eran, claro. No lo diría. Igual sí, pero tampoco era nada notable. O sea, había igualmente mujeres que hombres. ¿Algo más que hayáis destacado? Por si no voy tirando yo haciendo preguntas, ¿Preferís? Vamos... sí es cierto, ¿no? En esos espacios, ¿no? De cómo... ¿Por qué creéis que se sigue dando esas desigualdades en las carreras? ¿Qué creéis que está pasando? ¿Creéis que eso está cambiando? ¿Creéis que eso, por ejemplo, la juventud lo estamos cambiando? ¿Se está invirtiendo? ¿O cómo lo estáis viendo? Yo no sé, pero sí que es cierto que yo estuve haciendo unos talleres para chavales de cuarto de la ESO y tercero de la ESO y sí que notaba a nivel de actitud que estaban cambiando las cosas, pero creo que luego a un plano como más de trabajo, de carreras, creo que se sigue igual. No lo sé porque ya no estoy en ese entorno y ya casi no tengo contacto con personas que están decidiendo eso. Pero... no sé, creo que lo has dicho tú, ¿no? O sea, creo como que en la capa de arriba parece que no pasa nada, pero debajo del iceberg todavía hay mucho, porque ahora nos están preguntando y yo estoy pensando anécdotas y no me viene ninguna, ni ningún caso en el que creo que me haya sentido discriminada, pero seguro que hay muchas. Pero... sí, es cierto que cuando nos ponemos las gafas moradas, ¿no? Es como cuando empiezan a cambiar las cosas. No es como cuando, por ejemplo, mis amigas que van conmigo al cine y me dicen, ya contigo no vamos a ir nunca más, porque es muy pesada, todo te parece mal. Hombre, todo no, pero un poco, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, yo igual eso lo he vivido más en entornos de... pues cuando he tenido que participar en la televisión o he tenido que dar alguna conferencia, ¿no? Siendo joven y mujer, pues hombre, mi voz no ha sido igual de valorada que la de un hombre. Y por ejemplo, ya si estamos en espacios más de televisión y demás, donde me acuerdo la primera vez que fui a la televisión y me tocó con uno del Euskaltzaindia, claro, imaginaos el euskera,
y un hombre que llevaba mil años en la televisión, y que acababa de entrar, ¿no? Y yo en plan, y como un flan. Y entré en ese espacio y claro, y mi voz no se escuchaba. No se escuchaba. Y de hecho, también él era un presentador, con lo cual se notaba. En esos espacios, por ejemplo, yo sí que noto, ¿no? Y es, claro, si igual no tenemos las gafas moradas, igual no o por ejemplo, ayer mismo, ¿no? Que fui a dar un taller a gente de automoción sobre temas de género y demás. Claro, cuando entras en ese tipo de espacios tan masculinizados, ¿no? Y que tienes que dar un taller y a ti te están ya... Primero a mí me estaban objetivizando, no me estaban poniendo como profesora en ningún momento, ni como una persona que iba a dar una charla, sino que me estaban situando desde objeto. Y claro, y la verdad es que llegué a decirles, digo, es que cumplís todos los estereotipos. O sea, olí. O sea, de verdad es que había momentos que parecían orangutanes. Os lo juro, y no estoy exagerando, ¿eh? Y mira que yo no quiero estereotipar para nada a la juventud. Pero es cierto que, ostras, se veía que todavía había estereotipos. ¿Creéis que eso está cambiando? ¿Creéis que vamos hacia atrás, vamos hacia adelante? ¿Cómo lo estáis viendo? Yo no sé si hacia atrás o hacia adelante, pero tampoco creo que esté cambiando exageradamente. Porque... Y ya no yendo a temas de trabajo o de universidad, pero en la vida misma, pues sí que hay pues no sé, ¿por qué a mí me da miedo volver a casa a la noche? ¿Por qué nunca me siento segura? Y mi hermano no. Y lo que estás comentando es súper interesante porque yo que he hecho investigaciones con chavalas que ahora más o menos tendréis 22, 23, por ahí andaréis, ¿no? Una más mayor. Una más de mi quinta, pero creo que ha habido un salto generacional entre las más jóvenes y las que estamos, ¿no? En otras generaciones ya más cercanas a los 30 y más, que os habéis educado, todas nos hemos educado en el discurso del miedo, ¿no? Pero especialmente en la medida que yo voy hacia atrás, ¿no? Hacia cada vez más jóvenes, más miedo, habláis de miedo de verdad en la calle, y más a raíz de la pandemia, ¿no? Una investigación que salió hace poquito que hablaba sobre cómo las chicas jóvenes, a raíz de la pandemia, para ocupar otra vez las calles, ¿no? Vivían con bastante, o sea, el sentimiento que tenían era de bastante miedo. Y la realidad es que yo, por ejemplo, sí que, claro, evidentemente siempre he mirado para atrás, ¿no? O siempre tienes como esa inseguridad. Pero es cierto que las más jóvenes, debido a diferentes, ¿no? Relatos de miedo y de casos concretos, sí es cierto que venís mucho con ese discurso y con ese sentimiento. Y cómo ocupamos las calles, además desde el miedo, eso es cierto. No sé las otras cómo lo estáis viendo, o cómo si lo veis o lo habéis comentado con vuestras amigas, o comentáis... Yo lo comentaba antes, que creo que estereotipos es que nos hacen el mismo daño a hombres y mujeres, y creo que es como el foco, ¿no? Y el desaprender, el vernos como individuos personales y que tenemos diferentes focos, diferente manera de actuar y desde ahí respetar a todos, ¿no? Porque si no, creo que en algún nivel la balanza ahora está yendo hacia el otro lado. Y creo que es necesario, porque creo que hay una desigualdad y primero tenemos que igualar, pero creo que el que el sistema, la cultura y las creencias te determinen nos acaba separando a todos de la misma manera, ¿no? Y no respetándonos y no uniendo. ¿Alguna más sobre el tema de los estereotipos? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que podemos hacer algo al respecto? ¿Qué podemos hacer? ¿Creéis que nosotras las jóvenes podemos cambiar algo? ¿O qué podemos hacer? ¿O qué veis? ¿Qué líneas podemos hacer, ¿no? Ya echándonos también un poco nosotros la mochila, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo lo decía antes, también hemos hablado un poquito del tema y pues eso, que al final tenemos que creernos nosotras mismas también capaces de poder romper esa barrera, ¿sabes? De poder, o sea, de que tenemos agencia, de que tenemos esa posibilidad de cambiar, ¿sabes? Y eso es lo que primeramente tenemos que meternos en la cabeza, porque sin eso no vamos a ningún lado. Entonces, tenemos el poder de hacerlo, vamos a hacerlo, ¿no? En ese sentido yo creo que eso es súper importante. ¿Cómo conseguimos esa? Acabas de mencionar la palabra agencia, que me parece súper interesante. ¿Cómo hacemos que nosotras nos sintamos agentes, ¿no? Como sujetas y no como objetas, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque creo que ahí
existe el kit que también lo podemos, ¿no? Como hacer ese círculo también de antes lo que habéis mencionado, el tema de en el mundo laboral, cómo situarnos, ¿no? Cómo posicionarnos, porque luego, claro, luego vamos a las empresas y al final muchas veces hay chavales muy jóvenes que tienen puestos de responsabilidad. Pero es muy curioso que esos chavales, ¿qué son? Los que tienen puestos de responsabilidad y que son muy jóvenes, ¿eh? ¿Pero qué son? Chicos. Cuando, igual, por ejemplo, en mi sector, que es más lo social, no es tan evidente. Pero, por ejemplo, yo alguna vez que he tenido que acompañar, que mi padre está en los seguros y me ha presentado a diferentes, oye, uno tras otro, o es muy... A mí me parece como una escena, bueno, yo soy de Bilbao, ¿no? Y es una escena maravillosa cuando vas a la Torre Iberdrola, que está en el centro de Bilbao, y es para sacar de verdad una foto, porque quienes están en el centro, ¿quiénes son? Chicos muy jóvenes, muy trajeados, que se lo habrán comprado ahora mismo, pero bueno, muy trajeados, pero son chicos muy jóvenes de que están, ¿no? Y es muy representativo, ¿no? Entonces, y yo no creo que sea porque ahora mismo el mundo laboral no nos esté dando las mismas oportunidades, porque ahora mismo era una cosa de la que comentábamos hace una semana, ¿no? ¿Qué empresa se va a jugar ahora mismo el hacer esa discriminación tan directa? Pero es una cuestión más de nosotras, de cómo nos posicionamos, qué hacemos, porque muchas veces que hasta nosotras no nos sentimos capaces. De hecho, el ejemplo que os ponía en la tele, yo sé que es porque cumplo el cupo de chica joven, punto. Porque hay muy pocas chicas jóvenes que se atreven a hablar en la televisión, a situarse, a posicionarse y a ser agente. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotras mismas. Al final, pues eso. No es fácil porque tantos años al final metiéndote en la cabeza, pues que, o sea, indirectamente, no digo que nadie me meta a mí en la cabeza esto, pero indirectamente, pues eso, pues que somos más débiles o que, bueno, nos gustan cosas más emocionales, no sé qué, sintiéndonos como unas niñas durante toda nuestra vida, ¿sabes? Y realmente, pues lo que tenemos que hacer es eso, darle el salto a la madurez, ¿no? En el sentido de, bueno, pues estoy aquí, ¿sabes? Y soy capaz y por supuesto que soy, o sea, es un trabajo personal. Sí, al final también dar voz, ¿no? Al final intentar dar esa visibilidad de que hacerle frente al problema, ¿no? Y al final que cada uno se siente seguro con ganas de cambiar eso y dar visibilidad al final, que muchas veces escondemos o nos callamos para evitar conflictos y bueno, pues al final si lo haces frente y dices las cosas como de verdad piensas, pues al final poco a poco se irá haciendo el cambio. Pero también creo que es algo que desde pequeños nos tienen que enseñar que sea así, porque si ya de pequeños nos meten estereotipos, ideas preconcebidas de... Luego llegas a los 20 años y dices, ¿yo ahora cómo abordo esto? Si desde siempre he tenido... O sea, ¿cómo das al final puede ser frustrante. Claro, algo que es muy aparente es que yo, por ejemplo, que doy clase en la universidad y la mayoría son chicas, por ejemplo, las ansiedades que vivís. Es muy significativo que las que tienen más ansiedad somos nosotras y mucha más autoexigencia en cuanto a cumplir unos objetivos. ¿No? Ese mito de la superwoman nos lo hemos comido las jóvenes, yo misma, ¿no? Hasta no, morir de éxito. Entonces, claro, nos han exigido mucho el ser agentes y tal, pero claro, por otra parte, ¿cómo te posicionas ante la vida cuando te están por otra parte, ¿no? Como de alguna manera situándote desde una situación mucho más inferior y entonces es difícil. Comentabas lo de los chiquis, ¿no? Que como igual deberíamos trabajar desde antes. ¿Creéis que, por ejemplo, ahora las nuevas generaciones más pequeñas, ¿no? ¿En esto están cambiando? ¿Creéis que o siguen manteniendo algún estereotipo? ¿Cómo lo veis o qué creéis eso? Yo creo que sí se sigue manteniendo. Creo que se están haciendo muchos cambios, pero se está cogiendo la punta del iceberg en vez de la parte de abajo, ¿no? Creo que, yo no sé la solución, pero creo que no se está yendo a la raíz. Creo que se están apagando fuegos en vez de atravesarlo todo, ¿no? Y creo que también lo hablamos hace una semana, que tenemos mucho miedo. Parece que todo está bien. ¿Tienes un trabajo? No, pero no te quejes. No te rebeles. No, espera, no digas esto a ver si lo vas a perder, ¿no? Eso no sé si es por joven y mujer, por
Sí, yo creo que se interseccionan, ¿no? Vamos a decir que son dos discriminaciones con las que llevamos encima y bueno, y que también nosotras nos tenemos que mirar que todas las que estamos aquí somos blancas. Claro, si le interseccionamos y ponemos que somos mujeres racializadas o con algún tipo de diversidad funcional, eres joven, mujer y eres con diversidad funcional, los espacios que te quedan, se van reduciendo. Si eres joven, mujer racializada y demás, pues se van reduciendo, ¿no? Entonces, también que nosotros partimos de un cierto privilegio de lo que estamos hablando y nos estamos posicionando. Pero, claro, todo se intersecciona y, claro, a la juventud, ¿creéis que de alguna manera nos ha mandado algún mensaje la sociedad en negativo últimamente? Para mí ha salido aquí ya muchas veces la palabra responsabilidad. Tenéis la responsabilidad del cambio. Pero en cambio luego en las empresas no se nos da el poder. Porque entramos como prácticas y luego si eso te contratan, pero te contratan como junior y luego si eso subes. Entonces es como, sí, los jóvenes tenéis la responsabilidad, pero desde vuestra parcelita, ¿no? Y desde ahí, venga, tenéis que cambiar el mundo. Creo que no hay vamos todos a cambiar el mundo como intergeneracional que somos, vamos a poner todas las ideas en común, vamos a mezclar una persona de 20 con una de 50. Antes también comentábamos, ¿no?, que igual ella es la más joven y no encuentra puntos en común por conversaciones y tal. Pues vamos a poner en foco en que sí los haya, ¿no? Seguro que si todos queremos hacer un cambio social, vamos a hacerlo cada uno desde sus capacidades. Pero, no sé, no sé. Sí, yo, por ejemplo, en este caso también creo que no solo únicamente debería estar enfocado a nosotras, a que nosotras seamos, sino también que los hombres puedan entender o empatizar más, porque muchas veces, y sobre todo a raíz de esto, pues yo estaba hablando con hombres para ver, y yo sí que tengo la sensación que a ellos les cuesta mucho entender pero alguna vez, ¿cómo puede haber eso? Pero eso no hay, eso tal. Y a ellos incluso intentándolo, ¿no? Pero como que les cuesta mucho más que a nosotras. O igual porque nosotras también lo tenemos mucho más interiorizado y ellos creen como, no, eso no pasa, porque yo no lo hago. Por poner una palabra técnica, ¿no?, de eso que se está ocurriendo, se llama el velo de la igualdad. Perdón, el velo de la desigualdad. Es no ver qué está ocurriendo, ¿no? Y eso es verdad que ese discurso nos lo hemos comido mucho la juventud. En general, en el sentido de, bueno, ya la igualdad está lograda, ¿no? Ya venimos, ¿no? Nuestra generación ya viene, por ejemplo, generaciones más mayores han hecho como una lucha mucho más activa, vamos a decir más activa. Claro, parece que nosotros ha sido como... Y es como nos escenifican, ¿no? Como si en la juventud estuviéramos dormida. Y a veces estamos un poco dormidas, ¿eh? ¿Por qué? Porque a mí, por lo menos, no sé cómo lo habéis visto vosotras, pero a mí personalmente, cuando ha pasado esto de la pandemia y yo he sentido que se nos han responsabilizado a la juventud de lo que ha pasado, que nos han responsabilizado hasta en muchos anuncios, en muchas campañas, hasta de la muerte de nuestras abuelas y abuelos. Y yo, por lo menos, que he tenido chavalas que ha tomado, ¿no?, que ha asumido algún riesgo, pues ha quedado con no sé quién o ha quedado con... Y de verdad, de forma clandestina, que es verdad que nos teníamos que cuidar, pero ostras, ¿para qué está la juventud también, no? Y que, pues desgraciadamente, ¿no?, pegó el virus a sus abuelas, por ejemplo, en este caso a su abuela, la chavala estaba destrozada. Y claro, ha sido como, ¿no?, tanta responsabilidad sobre nosotros, pero luego estamos como muy apagadas, ¿no? Porque ha sido también, no sé cómo lo vivís, pero yo por mi sensación, por mi gente, ¿no?, por mi cuadrilla y demás, es que ha habido como, vamos a decir, como una distancia entre lo que se esperaba de nosotras y nosotros, ¿no?, y de lo que se nos está devolviendo. Es una manera de... hemos tenido que estudiar idiomas, títulos, y claro, y luego lo que nos devuelven es como, bueno, pues lo que decías tú, bueno, vamos viendo, o vas cogiendo unos trabajos y otros hasta que llegas a tu trabajo, ¿no?, que es de lo que has estudiado, ¿no? O vas estudiando un máster de verdad, y claro, y nos estamos poniendo ya que en los 30 todavía seguimos en la casa de nuestros padres. Con todo lo que implica, ¿no?, que nuestras familias, encima venimos la mayoría de familias que han generado ciertas expectativas de todo lo que yo no he tenido, se lo voy a dar a mi hija e hijo para que estudien, para que continúen. Y
lo que se nos está devolviendo es no sé no sé si lo estáis viviendo igual, si igual podéis rebatirme, ¿eh? Si no lo estáis viviendo igual o creéis que me estoy distanciando mucho, me podéis decirme, mira, este tipo, no, yo no lo veo igual. Sí, al final es un poco que siempre esperan que hagas una cosa, que lleves un recorrido desde pequeña, pues al final desde el cole al bachillerato, carrera, máster, ¿no? Al final todo está como súper pautado y a la mínima que sales un poquito de lo normal, digamos, es como que ya eres la rara, ¿no? Un fracaso. Sí, pero bueno, también haciendo todo lo que o sea, todas las expectativas que se ha puesto sobre nosotras, al final lo hemos hecho, lo seguimos haciendo y aún y todo, pues lo que dices es que no tenemos una respuesta de decir, pues tengo una oportunidad de pues conseguir un trabajo que me gusta, que es para lo que he estudiado y salir de casa, pero es que no se nos, o sea, no, la sociedad no, pues no nos la da. Y yo creo que hay una pescadilla que se muerde la cola, porque yo sí que noto. Yo ahora estoy haciendo dual y entonces sí que es el sueldo que viene por convenio, digamos, pero, o sea, yo sí que noto que como jóvenes aceptamos unos sueldos que que podemos sostener porque estamos en casa de nuestros padres. Luego, el querer independizarnos lo vemos como un mundo súper lejano, ¿no? Si tienes eso como objetivo, te das cuenta que el mercado laboral no tiene ofertas para ti, ¿no? Tú eres joven, encuentras un trabajo, pero ese sueldo te da para ahorrar esto y lo que dices, ¿no? Y llegar a los 28, 30 y entonces me independizo, que seguramente sea un alquiler. Antes era como me compro una casa, ¿no? Ahora alquiler ya es la lotería. Y encontrar uno medio barato. Entonces sí que creo que eso nos va limitando porque no nos acabamos valorando y cogiendo el poder que tenemos, ¿no? Porque si yo voy a una entrevista de trabajo y digo que no, pero otra persona viene y dice que sí, no hay un movimiento unido, es también difícil hacer el cambio. Porque remar a contracorriente mucho tiempo cansa mucho y acabas dejándote llevar y vuelves a la orilla. Y sí que es verdad que cuantos más unidos estemos, mejor, pero es muy complejo, porque creo que a día de hoy, con el tema COVID, joven, mujer, hay cada vez más campos de los que coges responsabilidad y llegas a un momento que te desligas y dices, hay tanto que ya no sé a qué cogerme, ¿no? Sí, o bueno, lo que tú has mencionado, ¿no? Que igual empezamos a normalizar. En el sentido de, bueno, pues esto es lo que nos ha tocado, esto es lo que hay. Bueno, es que realmente cuando hablamos, ¿no? Entre la juventud, pues es esa sensación, ¿no? De, bueno, pues es que tampoco nos hemos puesto a hacer ¿no? como una posición mucho más crítica de, ostras, es que esto no es lo que nos merecemos. Yo he estudiado, mi familia ha apostado o ha invertido este dinero para que luego de alguna manera se me devuelva de alguna otra manera, ¿no? O de que tenga un salario justo, un poco no digno, una casa digna, ¿no? Cuestiones que son como muy básicas, pero que son obstáculos que, por ejemplo, en el resto de Europa no lo estamos viviendo igual. Y que ya luego si interseccionamos, ¿no? Con el hecho de ser mujer, cómo nos posicionamos, cómo nos vemos y aventurarnos a tomar ciertas responsabilidades es... Y una cuestión de que no quería dejar en el tintero, que antes habéis mencionado y que lo estabais mencionando. ¿Tu nombre era, perdón? Ollane. Que has comentado ¿no? Desde muy chiquis que es importante, ¿no? Trabajar este tema, porque luego es verdad, claro, venimos con 20 y dices, ya con 22, yo creo que en 22 siempre se puede cambiar, ¿eh? Siempre podemos cambiar. Pero es cierto que algo que se ha mencionado es el tema de la autoexigencia y algo que me parece interesante como en el tema de la juventud y las chicas. ¿Creéis que antes he hablado del mito de la superwoman, de esto de que podemos llegar a todo, que no sé qué, que podemos tal? ¿Creéis que eso se nos está aplicando a nosotras en las jóvenes? ¿Cómo lo veis? O que no solamente podéis hablar de vuestra experiencia, sino también de vuestras amigas o... Sí, yo por ejemplo, igual... y lo comentábamos el otro día también, que era que muchas veces como que tienes que dar gracias por tener un trabajo que igual no es el que quieres o que no está bien valorado. No es mi caso, pero sí que conozco gente pues, que está en situaciones de explotación laboral, que trabajas de 8 a 10 de la noche y joder, no te quejes. Porque estás trabajando, tienes un sueldo. Hay gente que no tiene un sueldo, que no tiene dónde vivir. Y tú estás ganando 1.000 euros, no te quejes. Sí, es cierto que lo del no te quejes nos lo han metido como a fuego, ¿verdad? Y muchas veces, o sea, yo
yo muchas veces y a esas personas les animo a, joder, ¿y qué tienes que perder en realidad si estás en un sitio que no te gusta? Si no estás a gusto y no te está aportando más que estar agobiado o estar mal todo el día, pues también, joder, si todo el mundo dice que sí, pues va a seguir así, ¿no? Si alguien dice que no y la gente empieza a decir que no a esos trabajos, pues igual conseguimos que cambie algo, pero pues eso, el no te quejes y da las gracias. Y no es mi caso porque no considero que estén en una posición así, pero yo te digo que amigos o gente de la carrera que conozco que me cuentan algunas cosas que es que no son para nada las expectativas que tenías en tercero de carrera. Luego, al final terminas los estudios y dices, ahora que me toca ir trabajar. La primera oferta la primera empresa que te llama, me lanzo sin mirar las condiciones. Bueno, y luego al final te das cuenta que igual o no es lo que esperas o no sé, las condiciones no son las que tú, pensándolo bien, igual aceptarías. Pero claro. Sí, parece que es lo que nos ha tocado y que es una situación de conformismo, ¿no? De bueno, es lo que hay y bueno, y date con un canto en los dientes. Muchas veces pensamos que yo, por ejemplo, conozco casos de mis amigas, por ejemplo, que han empezado a trabajar en un sitio que no tienen las mejores condiciones, la verdad, y bueno, al final dicen, bueno, es que al final para coger experiencia, para que tenga un poco para que luego en un futuro pueda tener pues mejor trabajo, tengo que aguantar, ¿no? Y estar algunos años así, cogiendo experiencia para que luego pueda... Y por volver otra vez a que me parece interesante, ¿no? el tema de la autoexigencia, más que nada por lo que yo veo tanto en mis clases y algo de lo que me comentaba Yane cuando chiquis. Mira, por poneros un ejemplo, mira, cuando doy talleres con muy chiquis, les pido, por ejemplo, para trabajar el tema de la diversidad sexual, diversidad de familias y tal, que dibujen sus familias, ¿no? Para que veamos todos los tipos de familias que hay. Cuando se lo hago a los chicos, ¿qué creéis que hacen? Hombre, mujer. No, ¿cómo creéis que pintan? ¿Cómo creéis? ¿Que le dedican mucho tiempo? ¿Cómo creéis? Como más rápido, ¿no? Sí, rápido. Y lo más importante, si tienen perro, poner el chacurra bien grande. Muy grande, importantísimo, ¿no? En cambio, las niñas, cuando les pido esto, ¿qué suelen hacer? Sí, ¿no? Como con más mimo. Bueno, 200 horas. Y digo, no hace falta hacerlo perfecto, ¿no? Incluso es muy significativo que se miran entre ellas, a ver quién lo hace mejor. Claro, esto es lo mismo que traslado luego en la universidad cuando les planteo un trabajo. Hoy mismo tenían que hacer un trabajo y había un grupo que era de todo chicos, ¿no? Y otro grupo, bueno, la mayoría del resto eran de todo chicas. Claro, el que eran de todo chicas y justo las chicas que tenían, ¿no? Que esa más exigencia de sacar buena nota, claro, me han hecho unos trabajos que claro, que aquí a mí casi se me saltan las lágrimas, ¿no? De lo bonitos que eran, bueno, encima habían hecho un vídeo y tal. En cambio, los chicos ha sido puro morro. Pero de verdad, o sea, digo, ostras, los estereotipos se siguen, ¿no? Se siguen replanteando. De hecho, me gustaría preguntaros, ¿creéis que, por ejemplo, claro, hoy estamos todas mujeres las que estamos hablando? ¿Cambiaría sustancialmente, creéis que cambiaría si hubiese habido más participación masculina? Por ejemplo, si hubiese habido un chico. A mí personalmente me hubiera gustado, porque creo que ayuda, ¿no? O sea, esto es nuestro punto de vista y sus puntos de vista al final hacen la unión, ¿no? Si no, aquí sigo viendo que hay como cierta desigualdad para ambas partes, ¿no? O sea, creo que sí que hubiera ayudado su punto de vista y hubiera sido diferente. A mí también me hubiese gustado, sí. Por lo mismo, o sea, al final también, o sea, somos representación todos de la sociedad y todos tenemos que hablar sobre esto, reflexionar y llegar a un punto común. Al final, si no lo hacemos así. De hecho, antes has mencionado, ¿no? Que crees que es importante que, por ejemplo, ellos tomen parte, ¿no? Que se sientan parte de ello. Sí, porque muchas veces como que, incluso lo estáis diciendo, nosotras somos las que tenemos que hacer algo, pero sí, tenemos que hacer algo nosotros, pero todo el mundo tiene que hacer algo. O sea, al final, y el punto de vista será diferente, pero yo creo que a los hombres les cuesta mucho entender nuestra postura, o sea, porque no lo han vivido, igual que te cuesta entender cómo vive uno en África, si yo no he vivido ahí, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que a los hombres les cuesta mucho, joder,
Y lo fácil es lo que he dicho, lo de volver a casa, ¿no? Porque al final, bueno, pues eso, cada vez que hay un caso de violación salen en los medios y parece que solo ha pasado eso, ¿no? Pero, vale, te educan también un poco a ti como a tener miedo, pero realmente también estás educando a que no ocurra eso. Sí, al final también es como que a las mujeres también en casa mismo nos enseñan un poco a cómo tenemos que comportarnos en cada situación, o para que no te pase ninguna cosa mala a la noche o lo que sea, pues te tienes que comportar así, así, así. Y luego a los hombres, por ejemplo, ¿por qué no les enseña a cómo tienen que comportarse o qué es lo que, cómo deberían de actuar, y solo a las mujeres les dicen cómo actuar? Oye, Arantxa, ¿queréis comentar algo sobre esto? En este sentido, ¿creéis que, por ejemplo, hay muchas investigaciones están diciendo que ahora la juventud está peor que antes? Bueno, y no tanto las investigaciones, sino también, bueno, los medios de comunicación, no sabéis todo lo que me están llamando últimamente para que dé declaraciones de lo mal que está la juventud en torno al machismo. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que estamos yendo hacia atrás? ¿Cómo lo estáis viendo? Yo creo que estamos yendo hacia atrás en muchos sentidos y creo que redes sociales, creo que las redes sociales fomentan estereotipos, cómo estamos empezando a relacionar, ¿no? Todo lo que ha metido Internet, la pandemia, Skype, videollamada, está cambiando mucho a nivel de patrón relacional. Y creo que la imagen que queremos dar en redes sociales no es la misma imagen que quiere dar una mujer o un hombre. Eso también afecta el tipo de programas que consumimos de televisión. No sé, ¿no? Hay, yo creo que conversaciones que salen tomándote una caña de un programa de televisión que has visto, que cuando la miras con distancia dices, wow, ¿a qué estoy fomentando, ¿no? ¿Qué estoy participando? No sé, yo estoy pensando ahora en la Isla de las Tentaciones, tan famosa, que además tiene tanto boom y tiene ya 5 temporadas. Y en algún nivel eso va calando, ¿no? Cuando hablamos de chiquis o no chiquis, ya no es solo el cole, es lo que ves en TikTok, que yo no tengo, pero son todo bailes. Creo que desde pequeños ya se está sexualizando y creo que, bueno, o sea, creo que eso todo es un mundo, ¿no? Pero sí que creo que el tipo de información que estamos consumiendo cada vez es más tóxica a nivel de estereotipo, para unos y para otros. Yo, por ejemplo, con lo de la isla, es que estaba pensando en lo mismo, estaba pensando en la Isla de las Tentaciones, y una amiga mía es profesora de DBH y bachiller y siempre comenta que escucha a sus alumnos hablar de la Isla de las Tentaciones con una normalidad como si fuese la vida real, que realmente, bueno, al menos no es mi vida real esa. Y en ese programa, en mi opinión, sí que se ve que cuando es el hombre el que le pone los cuernos a su mujer, ¡buah! Eres el puto amo, eres el mejor, no sé qué, ¡buah! No sé, como eres guay. Pero cuando ha sido la mujer, las mujeres y entre ellas se machacan un montón, o sea, entre ellas llorando y las otras machacándole, y al final, pues lo que decía, lo ven gente que está en DBH, bachiller, que bueno, pues que con esa edad también tampoco igual tienes el mismo criterio que podemos tener nosotras, y normalizas algo que no es normal. O el sector musical también está siendo todo un mundo. Y es que si me miráis a mí, yo tengo una visión muy diferente a la vuestra, pero bueno, tirar. ¿El resto cómo lo veis? Ollane, Arantxa, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que estamos como retrocediendo, estamos manteniéndonos? Es una cuestión de... Yo la verdad, tanto lo que hablo por lo menos este espacio, o sea, yo por lo menos lo que me encuentro tanto en la universidad como cuando doy talleres como con más chiquis, yo creo que las cosas han cambiado. Y yo creo que han cambiado en positivo. De hecho, es que sería como, para mí, para mi gusto, se nos ha puesto, y creo que va muy en relación, y creo que como que rodea un poco a todo lo que hemos hablado. Es otro punto más de cómo nos ven a la gente joven. Yo perdonadme, pero es que a mí me parece faltar respeto a generaciones anteriores cuando hablamos que estamos peor de machismo ahora que antes. Hombre,
en cuanto a oportunidades, en cuanto que no creo que tengamos la igualdad lograda para nada, ¿no? Porque hemos hablado, ¿no?, de todas las situaciones, discriminaciones, violencias que podemos sufrir, los miedos que todavía tenemos que afrontar. Pero desde luego, por ejemplo, a mí me parece un placer, ¿no?, entrar en clase y poder hablar de feminismos, poder hablar de transexualidad, poder hablar con una tranquilidad sobre muchísimos temas, sobre machismo, sobre las violencias, poner encima de la mesa cuestiones que nos ha pasado eso en generaciones, incluso en la mía, que no os llevo tanto tiempo, no estábamos ni en la misma posición, ¿no? Ni en la misma posición. Y no te voy a decir cuando entro en clase de adolescentes, ¿no?, que podemos hablar de casi todo. Claro que todavía hay, vamos a decir, ovejillas negras, ¿no? Pero no creo que sea lo general. Sí es cierto que se ha alimentado mucho ese discurso, ¿no?, y que se nos ha puesto ese foco encima, pero como ha pasado con el tema de la pandemia, como ha pasado con el tema del machismo, como ha pasado con el sexismo, es verdad que de hecho hace poco me querían hacer un reportaje de violencia juvenil. Claro, y el foco era continuamente negativo. Digo, es que ya les dije, yo no voy a participar en este reportaje si no vamos a destacar los aspectos positivos que tiene la gente joven. Y ahora lo que hablaba antes, ¿no?, Arantxa, de ser agencia. Ese discurso, ese deseo de empoderamiento, incluso, ¿no?, por parte de las mujeres. Yo creo que, claro, que tenemos que hacer pasos, ¿no?, y tenemos que construir, y tenemos que ser críticas, y tenemos que revisarnos, pero desde luego no podemos decir que estamos peor que antes. Porque yo me veo con, ¿no? Sí. Sí, yo es verdad que justo tengo una hermana que nos llevamos 8 años, está en DBH, y sí que veo esa diferencia de cuando viene a casa diciendo, mira, pues hoy hemos tenido este taller, nos han venido estos, tal y cual, hemos trabajado sobre feminismo, que yo, por ejemplo, cuando estaba en su edad en bachiller, o sea, en DBH, nunca había recibido ninguna información, ningún taller, ningún curso de esos. Y, por ejemplo, mi hermana que sí que está recibiendo y se nota también en los amigos. De hecho, muchas familias me dicen, a mí la que me da clases es mi hija, es la que me corrige continuamente, ¿no? Y claro, ¿no? Y a mí me parece, antes que hablabas de lo intergeneracional, creo que algo que lo valoramos porque lo vemos todo desde el adultocentrismo, y es una violencia que también hemos sufrido, ¿no? Que parece que la voz de la gente joven no se valora igual que la gente adulta, ¿no? Parece que cuando nosotros hablamos es como, bueno, las jóvenes que ya se están quejando, ya están diciendo, ya están comentando, y no se valora igual. Y eso es el adultocentrismo, ¿no? Que eso seguramente en el mundo laboral lo hemos tenido que sufrir varias veces, incluso, ¿no?, en las universidades, ¿no?, que parece que nuestra voz no se escucha tanto. Pero creo que es importante escuchar a la gente joven, porque también tiene sabiduría. De la misma manera que podemos aprender de la gente más adulta, también podemos aprender a la gente joven, y están aportando cosas que son muy interesantes, ¿no? Y que cuando generamos esos balances intergeneracionales, que nos podamos escuchar y generar, ¿no?, como espacios más horizontales. Y yo creo que ahora mismo la gente joven puede educarnos en mil cosas. No sé si lo estáis viendo vosotras igual o... Sí, yo creo que al final se culpabiliza a la gente joven de todo lo malo que pasa y yo en mi entorno, por ejemplo, veo que la gente joven pues está más concienciada, tiene un pensamiento más crítico y al final más abierto al cambio. Yo, por ejemplo, en mi entorno, y es más la gente mayor la que está más como reticente al cambio ese de el tema de la igualdad, feminismo, no sé. No sé el resto, ¿veis? En la misma línea, ¿lo estáis viendo en...? Sí, o sea, yo tampoco no conozco a gente tan joven como para decir, los de 10 años vienen, no conozco, pero espero creer que se cambie más. Sí que es verdad que también creo que hay muchas cosas que son muy difíciles de cambiar y que... Como por ejemplo, ¿podríamos poner algún ejemplo? Porque yo también creo que hay cosas que son muy difíciles de cambiar. No sé, pues por ejemplo, siempre la imagen de la mujer siempre está muy sexualizada. Por ejemplo. Y eso, cambiar eso es muy difícil. Pues para empezar tenemos la industria del cine, de la televisión.
Y ahora lo que comentabais, ¿no? Las De las redes redes sociales, ahora TikTok, Instagram, ¿no? Y con lo que se están educando y eso es cierto, que se están comiendo, ¿no? Ese tipo de contenido y que les está haciendo muchísimo daño. Y bueno, nos está haciendo mucho daño, porque al final todo el mundo entramos en el juego. Sí, y luego, pues, hombre, actitudes ya machistas de, pues ya, por suerte ya hemos llegado a ese punto que podemos trabajar, ¿no? Ya no creo que volvamos atrás en ese sentido, pero todavía también hay mucho que cambiar. Y vosotras, así, ahora que se me acaba de ocurrir, la verdad que no tenía pensada esta pregunta, pero ahora escuchando se me acaba de ocurrir esta pregunta. Con el tema de, como ha salido el tema de las redes sociales, vosotras creéis que, bueno, yo fui de la generación 20, ¿vale? O sea, del Pleistoceno por lo menos ahora mismo. Pero a mí, claro, a mí creo que me influenció de alguna manera las redes sociales. Pero creéis que ahora, es verdad que ponemos mucho el foco en adolescentes, tal, criaturas, pero a nosotras creéis que nos está influyendo de alguna manera estos cambios tecnológicos. ¿Cómo lo veis? En concreto a nosotras, por ejemplo, yo, por las formaciones que doy, por ejemplo, las apps de ligue, como Tinder. ¿Creéis que sigue, o sea, por ejemplo, es un espacio seguro para nosotras? ¿Cómo los veis? A mí personalmente no me gustan nada, tampoco las he usado nunca, pero me parece que es, pues eso, que al final es como ir al supermercado, ¿no? Y pasar allí por los pasillos y decir esto me gusta, esto no, y esto lo cojo y esto no, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, me parece que no nos beneficia, sinceramente. O sea, es verdad que pues igual hay personas que tienen pues dificultades para ligar en otros ámbitos y tal, y que esto sí que pues les viene bien para poder conocer gente, pero es verdad, o sea, pero yo creo que desde luego no, o sea, nos convierte en producto al final. O sea, al final somos. ¿Creéis que han cambiado nuestra forma de relacionarnos? Totalmente, yo creo ¿Sí? que... ¿Por qué? ¿En qué? Es que yo creo que ahora primero vamos a lo de fuera y luego conocemos lo de dentro. Y todo te ayuda a que eso sea así. Yo no sé, ¿no? Yo creo que a veces no es la herramienta, sino el uso y el desde dónde la utilizas. Porque creo que Instagram puede ser una herramienta muy útil si tienes personas que están lejos y te quieres mantener en contacto. Creo que puedes compartir información súper interesante que puede ayudar al otro. Pero yo personalmente ya hace mucho tiempo que no subo publicaciones de mí, pero sí consumo publicaciones de otra gente, ¿no? Y yo llegaba a ponerme a reducir tiempo de Instagram, pero es súper adictivo, no sé qué tiene, que te entretiene. Y entonces te hace no estar pensando. Y para mí es el mayor peligro de las redes sociales, lo que nos hace absorbernos y no poner foco en lo que realmente queremos, ¿no? O sea, el móvil tiene como una opción que puedes ver cuánto tiempo consumes el móvil y cuando lo ves es una locura. Sí, prefiero no mirarlo. Pues de WhatsApp, La Instagram. Y a mí es lo que no me gusta de las redes sociales. Creo que el móvil es una herramienta muy potente, pero yo personalmente creo que le doy mal uso porque me quita mucho tiempo. Es que es como un arma de doble filo, ¿no? Porque al final es verdad que compartimos un montón de cosas súper necesarias y hacemos visible muchas cosas que joder, pues, que llega a muchas personas, pero por otro lado, pues es sí, pues es una fuente de placer constante que no nos deja pensar por nosotros mismos al final, o sea, total. Vamos, que nos hemos visto metidas en ello casi sin quererlo ni beberlo, ¿no? Pero es verdad que nuestras generaciones ya venían un poco ya condicionadas, ¿no? Porque es verdad que ponemos mucho de las nuevas generaciones, y yo pensando, perdona, ¿y mi generación qué? Que yo estuve del Messenger, zumbido, hola, hazme caso, y luego, ¿no? Y luego pasamos al 20, del 20, bueno, Fotolog también, perdón, ¿no? Que nosotros hemos vivido eso, ¿no? Y ha sido como, bueno, ostras, ya nuestra generación estaba ya muy marcada por las tecnologías, ¿no? Y es cierto que de alguna manera estamos ahí enganchados y el móvil ya ha sido como el boom y creo que eso también lo podemos vincular mucho al tema del trabajo, ¿no? Que es como una falta de desconexión total, que eso también seguramente las personas más adultas lo estén viviendo, pero es que yo creo que nosotros ya cuando nos hemos entrado en el mundo laboral ya hemos vivido con esto. O sea, ya lo tenemos totalmente normalizado, que vamos a estar recibiendo 24 horas o trabajo y eso, poner esos límites o generar esa agencia, yo creo que va a ser muy difícil. O yo lo veo muy difícil, por lo menos desde mi experiencia personal, yo creo que va a ser muy... porque ya lo hemos normalizado.
sea, vinimos con ello. Hemos entrado en el mundo laboral donde ya casi no existen eso, y ya más con la pandemia, ¿no? Donde esos límites de mundo personal, mundo de trabajo, lo unimos totalmente y estamos ya viviendo con ello. No sé si vosotros lo estáis viviendo igual en el trabajo, ¿no? Como no sé, si eso sí que me parece como interesante, porque igual soy yo la única descerebrada que está todo el día con el móvil y el trabajo, pero me da la sensación que no es algo mío solo. Yo intento desconectar bastante, porque si no también, o sea, creo que si no, no acabas nunca, o sea, no. Si estás todo el rato mirando el móvil, estás trabajando 18 horas, o sea, no. Nunca desconectas al final, si estás pendiente del mensaje, del trabajo, nunca llegas a desconectar al final. Que ya hemos llegado hasta gestionar muchas cosas por WhatsApp, ¿no? ¿Nos pasa a vosotras? Muchas de las cuestiones, mira, a mí ya fue lo último cuando hicimos un WhatsApp de grupo para coordinar las prácticas de trabajo social. Yo dije, mira, ya acabáramos, ¿sabes? Un WhatsApp de grupo para coordinar prácticas. Es que ya, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Y realmente desde ahí nos traspasábamos la información. Bueno, y la pandemia en esto sí que ha afectado. Nosotras, por ejemplo, hicimos una reunión un lunes a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque era por Skype. Sí. La llegamos a hacer presencial, seguro que no podemos. Sí, totalmente. Y no nos damos cuenta. Y sí que facilita, porque en ese momento, bueno, además era justo yo la que no podía reunirme antes, o sea que para mí, gracias, pero nos estamos acostumbrando. Y yo sí que, quizás no es tanto que contesto, pero sí lo leo. O sea, si he tenido una reunión y mandan el acta, igual no contesto, pero ya la estoy leyendo. O me llega un WhatsApp y lo veo, igual estoy luego al otro, pero ya lo he leído. Y sí que es verdad. Quizás no me haya dado tanta cuenta, ¿no? O a veces apagas el móvil y parece que te apagas tú. Sí. Total. Bueno, es que decimos me he quedado sin batería. No es el móvil, ¿eh? Me he quedado yo. No, que me he quedado sin batería. ¿Yo? No se ha quedado el móvil. Ya lo tenemos interiorizado en nosotros, en nuestro vocabulario. Totalmente. Mira, el fin de semana pasado que tenía que ir a Aragón a dar unas formaciones, rompí el otro móvil y para mí fue de verdad un desbarajuste mental. Claro, me cogí el móvil que tenía por casa, que era pues eso de hace... Claro, no iban bien las cosas, a mí se descargaba todo el rato, yo diciendo y de verdad viví 3 días con una sensación de ansiedad, de no llego a los sitios, no puedo conectarme bien con el mundo. No puedo conectarme bien con el mundo. Y es algo que sí que vamos a tener que aprender o gestionar de otras maneras, porque si no el mundo nos lo va a comer. Bueno, es que ya es difícil, ¿eh? Yo estoy estudiando y necesito un Gmail, sí o sí. Para Por estudiar. ejemplo. Necesito Drive para hacer trabajos, necesito un ordenador. Sí, de hecho eso les ha pasado mucho a los chiquis, que cuando ahora me están llamando, pues claro, yo flipé cuando yo doy sobre ciberviolencias machistas, doy conferencias sobre eso. Y claro, y a mí me llamaron desde tercero de primaria, y digo, a ver, tercero de primaria, y encima les dije, digo, mira, yo creo que esta charla no es conveniente para esa edad, porque pues, seguramente hablé de cosas de que no vayan a estar viviendo, ni que... Me dijo, no, tú vente y luego hablamos. Claro. Han tenido muchos problemas, o en los coles está habiendo muchos problemas, porque claro, lo que dices tú, para estudiar necesitas estar online. Claro. Y cuando estuvo la pandemia se necesitaba estar online. Entonces eso nos ha generado pues eso, el estar presente, y ya ya de las generaciones más nuevas ahí pues las tendrán que gestionar, pero sí, es algo que vamos a tener que aprender a poner nuestros límites. Y así como creéis que la posición, ¿no?, de ser mujer o hombre dentro de las redes sociales, dentro del mundo digital, es diferente. ¿En qué lo notáis? Si notáis algo, o no, puede ser que no, ¿eh? Si podéis poner algún ejemplo, ¿no? Que si veis alguna diferencia en concreto. Yo personalmente no, porque no me ha pasado, pero sí que desde fuera sí que veo que sí, ¿no? Creo que es más habitual que el hombre te comente en fotos y que tú tengas que aceptar esos comentarios a que una mujer quizás comenta a un hombre a una foto. Hay más censuración por la parte femenina que la masculina, el típico debate sobre el pezón de hombre sí, pezón de mujer no, pero una mujer puesta encima unos pezones de un hombre sí, pero con los suyos no. Entonces creo que sí, que al final sí que se ve reflejado en las redes sociales. Yo es que no las consumo muchísimo, entonces como personal yo no sé. Pero sí que creo que también afecta muchísimo. Pero porque al final somos nosotros que las consumimos, y si nosotras ya lo estamos viendo fuera, seguro que dentro de las redes también.
Al final es el reflejo, ¿no?, del mundo real, quiero decir, o sea, bueno, del mundo... Sí, del mundo, sí, es de lo que teníamos antes, es como el espejo, ¿no? Eso es. Es como el espejo, es lo mismo que ahora cuando os preguntaba por Tinder, era pues una cuestión que yo estoy viéndolo en mis amigos, y lo que siempre digo, yo no tengo Tinder, ¿no? Porque también, como tú, Arantxa, pienso que, ostras, nos están... O sea, ¿no? Nosotras como jóvenes estamos entrando mucho en el juego del mercado de comprar la imagen. Porque Tinder es imagen, o sea, tú compras, o sea, tú vas a consumir X imagen de X persona, o sea, no tienes ni pajolera idea de quién es esa persona. Lo que estás comprando es la imagen, una foto. Y a través de una foto te conectas con esa persona, empiezas a chatear y empiezas a ligar. O sea, si antes, es verdad que antes la imagen también la comprábamos porque, vamos a ver, cuando tú conocías a un tipo o una tipa por la noche, lo que estabas viendo era su imagen, no, hola, me parece la persona más maravillosa del mundo, te conozco de toda la vida, no, comprabas la imagen, ¿no? Pero sí es cierto que ahora mismo es que estamos ya ni eso, estamos hablando porque por lo menos había una sensación, una química, una mirada, un algo, ¿no? Un físico, algo que era más atracción, pero ahora mismo estamos comprando una foto. Y en eso estamos totalmente, ¿no? Por lo menos mi círculo más cercano es en lo que se están moviendo, en donde están estableciendo relaciones nuevas y claro, y era como, ostras, a mí me recordaba mucho a muchos de los capítulos de Black Mirror, cuando solamente compran imágenes, ¿no? Una serie de Netflix, puede ser, sí, ¿no? Y que lo único que se estaban haciendo, hay un capítulo que lo único que se hace es comprar esa imagen. Y digo, ostras, es que estamos cayendo un poco en lo mismo, ¿no? Y ¿a dónde nos va a parar? ¿No? Que era un poco la pregunta y que además, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo no consumo Tinder, aparte de que igual no me siento muy cómoda en comprar esas imágenes, pero también soy profesora de la universidad. Imagínate si me encuentro a mi alumnado en Tinder. Oli, qué vergüenza, ¿sabes? Vamos, me veo en la plana mayor de Deusto al siguiente. No es mi intención de momento, no. Entonces no me veo. Pero aparte de eso, mis amigas, por ejemplo, sí lo consumen, ¿no? Y entonces hemos tenido que generar ciertos códigos de seguridad entre nosotras para que ayer nada les pase, ¿no? Para prevenir. Entre otras cuestiones, por ejemplo, si se van a meter en un coche de un chico, me mandan la matrícula de ese chico y se activan la ubicación. Ostras, ¿no? Es como lo que decíamos antes, esos miedos, pero se están, ¿no? Como que reproduciendo y generando nuevas dinámicas en las que estamos entrando, ¿no? Y desde luego no estamos posicionados de la misma manera. Entonces, ante todo lo que hemos hablado, ya luego ahora sí que os voy a dar a paso, ¿no? Para la gente que estáis aquí, que por lo menos no sea yo la única que estemos participando, yo y Marta. Pero sí que me gustaría, como la última preguntita, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Qué oportunidades creéis que podemos, pues un poco de, no tanto generando la responsabilidad, porque estoy de acuerdo contigo, porque ya un poquito vamos a parar de tanta responsabilidad, ¿no? Ya vamos a calmar, sino más de qué podemos hacer, ¿no? Qué oportunidades crear, diseñar, construir, qué podemos hacer ante estas cuestiones y la desigualdad en concreto, ¿no? ¿Qué vías veis o qué podemos, no tanto igual nosotras, sino la sociedad, que creo que es importante? Yo creo que una de las claves que habéis comentado es, por ejemplo, y yo también lo veo, trabajar con hombres, eso es importantísimo. Que a pesar de que no han participado hoy aquí, creo que es importante, ¿no? Que se generen espacios, ¿no? Para trabajar junto con ellos. ¿Algo más que se os ocurra, más cuestiones que creéis que es importante que tengamos en cuenta? Para mí hay como dos partes. Una creo que está como en la responsabilidad social y sí que creo que nos falta unidad, nos falta unión, nos falta poner en común, nos falta confiar en el otro, nos falta quizás pasar de la queja a la acción, pero todos juntos. Yo no tengo la responsabilidad, la tienes tú, ¿no? Dejarnos de culpas y empezar a trabajar unidos. ¿Cómo? No lo sé, porque creo que es muy grande, pero creo que, bueno, ese puede ser un punto. Y yo no sé por qué, ahora en esta charla, ¿no? Creo que yo voy a intentar ponerme más en mi sitio y valorarme más a nivel de trabajo, saber decir que no. Y además, hace poco una persona me dijo una frase y me está viniendo todo el rato, que cada no que dices te acerca a tu verdadero sí. Y a veces por el no quejarte, por el ya tienes trabajo, está bien, nos entra el miedo. Sí, poner límites. Sí. Exacto. Y nos entra el miedo y soltar el miedo y empezar a confiar en nosotras y que realmente hay ofertas de trabajo buenas. O incluso, perdona que te acorde porque me estoy sintiendo muy identificada, ¿no? Aunque incluso estés en el trabajo que te gusta, el saber poner límites y saber decir que no. Porque claro, luego ya puedes estar en el trabajo que te gusta, pero, ostras, luego te llevas un montón
trabajos, de responsabilidades, y es tan difícil saber decir que no. El saber, ¿no?, poner esos límites, creo que es una tarea importantísima, ¿no? Por una parte esa responsabilidad, o sea, más colectiva, y por otra parte, pues bueno, el trabajo con una misma, ¿no? No sé cómo lo veis el resto, qué más os ocurre. Y un poco eso, mirar adentro e intentar cambiar esas pequeñas cosas que igual damos por sentadas porque siempre se han hecho así y tal, pero bueno, darle una vuelta de cómo puedo ayudar a la sociedad. Y viene lo que comentabas también de empezar también desde más pequeños, pero en eso estoy de acuerdo contigo, que por mucho que intentemos, sobre todo trabajar los estereotipos, el tema que seguro que lo habéis mencionado, el tema que por lo que me han contado mientras yo venía, corría y venía, el tema, ¿no?, de la brecha horizontal que tenemos en las universidades, es decir, que hay diferentes carreras que están más masculinizadas y otras más feminizadas, ¿no? Y eso le llamamos la brecha horizontal. Y ante esa brecha horizontal lo único que podemos hacer es educar desde que somos muy pequeñas y muy pequeños, porque si no, cuando ya van a elegir la carrera ya tienes tus gustos, ya sabes lo que quieres. O empezamos desde antes o es muy, muy complicado. Es muy complicado, Jan. Entonces yo también estoy de acuerdo que creo que otro factor importantísimo es implicarnos más con eso, lo que se llama coeducación, y empezarlo desde muy pequeñas y generar mucho más espacios más flexibles desde que somos más pequeñas y más pequeños, y eso también va a evitar discriminaciones, va a evitar ¿no? identidades tan encorsetadas, va a evitar muchas cosas. Y junto con ello el empoderamiento, claro. Imagínate, ¿no? Yo siempre digo, imagínate que si nos hubiesen reforzado en positivo muchas de las cosas que nos decíamos en negativo cuando éramos pequeñas. Wow. ¿No? Hubiésemos hecho, alguien a que me parezco, a mi alter ego, pues seríamos todas brave por lo menos, ¿no? Pero sí, creo que es importante que desde muy pequeñas tengamos que nos mandan otros discursos, ¿no? Y en el caso de los chicos, lo que comentabas tú, que claro que también se trabajen. Y que luego también entre los propios chicos, cuidado, que muchas veces no hemos hablado mucho de nosotras, pero creo que es importante que, ostras, por ejemplo, a mí me parece una pérdida que, por ejemplo, no haya hombres, por ejemplo, en tanto en magisterio infantil, en trabajo social, en educación social, ¿no? En tema de cuidados. Claro, es que eso también, ostras, construye la masculinidad de una forma muy hermética, y que en el momento que eso se rompe, claro, ellos también sufren discriminación, ¿no? Que eso lo hemos visto en los institutos siempre, ¿no? Todo, que es lo que digo, algo tan estúpido como que no te guste el fútbol, que cuando eres pequeño te puede quedar fuera del grupo. Y en cambio, venga, lo voy a poner hasta peor, que no te guste el fútbol y te guste leer. Tienes todas las etiquetas encima. Entonces, sí, sería, yo creo que también uno de los caminos que debemos andar es, pues bueno, empezar desde antes. ¿Algo más que queráis que creáis que es importante o que para recogerlo, que creáis que es importante poner encima de la mesa? ¿Os parece, chicas, si abro para el público? Sí, ¿os parece? Vale, espero que os hayáis sentido a gusto al menos, ¿vale? Y lo siento muchísimo por haber llegado tan tarde. Y os contaré luego mi historia con la cartera. Bueno, la idea es que ahora tengamos un espacio, ¿no?, de donde podáis preguntar, decir, incidir en algún aspecto que lo que hayamos hablado o no, que igual seguramente nos hemos dejado muchas cosas fuera, y algo que queráis preguntar, que queráis comentarnos, pues bueno, que sería pues un espacio ideal para poder también escucharos a vosotras y a vosotros. Y nada, muchísimas gracias y perdonar las molestias. Así que quien quiera hablar, que levante la mano, por favor. Sí. Usa el micrófono, si no, mira, el botón verde. Sí. Bueno, acabo de ser aitá y ahora le voy a dar el biberón al niño, pero me iré enseguida y por eso quería hablar el primero y luego, pues bueno. Entonces, mi aitá hace
34 años, a mí ni me daba el biberón, a los 2 días se iba a trabajar, mi mamá se encargaba de todo y ahora, pues gracias a Dios, pues el permiso de paternidad y maternidad es el mismo, son 16 semanas. Además, tenemos también los AITAs, derecho a lactancia. Entonces, creo que la barrera de, a veces, la contratación de la mujer en la empresa, según en qué edades, pensando ese empresario en que esa mujer igual puede dar a luz o está en edad de ser madre y os frenaba algo, o así lo creo yo, se está rompiendo. También decía Alba el tema de que a los chicos nos cuesta entenderlo, y es verdad, porque no lo hemos vivido, pero quiero creer que cada vez hay más consciencia sobre lo que vivís o habéis vivido, y quiero creer también que cada vez, como ha dicho Estíbaliz, pues se está cambiando las cosas y cada vez estamos un poco mejor. Y luego, por último, como detalle pequeño, pues es que hasta en los símbolos de la sociedad, como por ejemplo el himno de la Real, que antes has hablado del fútbol, pues antes era Aurrera Mutillac y ahora habla de Aurrera Realá. Entonces, bueno, poco a poco se va cambiando y quiero lanzar el mensaje un poco pues de positivismo, ¿vale? Y nada, es el dato masculino de hoy. Millesker. Sí, un hilo de lo que comentaba al principio, no sé cuál es tu nombre. Íñigo. Yo tenía una pregunta para vosotras y es sobre vuestro futuro, sobre cómo veis vuestro futuro profesional, pero añadiendo a la ecuación un concepto que comentaba Íñigo, ¿no? O sea, dentro del futuro profesional, la igualdad, ¿cómo veis el concepto de maternidad, ¿no? Dentro de esas aspiraciones profesionales que tenéis y quizá lo veis todavía muy lejos, pero bueno, ¿a qué os suena o qué os sugiere? Y también si habéis tenido oportunidad de hablar sobre ese tema con vuestros compañeros chicos, ¿cómo ven ellos en esa misma ecuación el concepto de paternidad? Gracias. Pues yo creo que no debería influir. Y creo que, y lo que decía Íñigo, que por suerte en temas de permisos y está todo igual ahora. Y yo, desde luego, desde mi punto de vista, yo espero que mi pareja haga lo mismo que yo y en ese sentido seamos igualitarios y que nunca debería ser de que tengas que priorizar el trabajo de una persona o la otra, que porque la mujer va a dejar de trabajar, ¿no? Yo también he estudiado algo. Yo también he estudiado una carrera o si no la he estudiado, yo también tengo una vida que desarrollar. Entonces, en ese sentido, lo que yo espero es que no haya diferencia, más allá de lo físico, obviamente. Yo personalmente, no sé por qué, pero yo siempre he tenido claro que no quiero tener hijos. No lo digo al 100%, lo digo a un 99%, porque nunca se sabe. Pero desde pequeña... Sí, al 99%, porque yo también era de esas y luego te cambia la vida. Sí, seguramente. Sí. Pero el tema es que cuando yo decía que no quería tener hijos, se me decía, eres todavía muy joven para saberlo, pero cuando mis amigas decían que querían tener 3, no eres joven para saberlo. Cierto. No, yo he sido de las... O sea, sí. Y creo que en ese sentido todavía sí, ¿no? Parece que la mujer que no quiere tener hijos, bueno, ya lo verás, la vida te enseña, pero la que quiere tener hijos ni la vida le enseña ni ya lo verá, seguro que los tiene. Y creo que por suerte ahora la pregunta no es legal, pero si no recuerdo mal, antes en las entrevistas de trabajo te podían preguntar, ¿tienes intención de tener hijos? No sé hasta qué punto eso ha cambiado, a mí no me lo han preguntado personalmente, contestaría lo que acabo de contestar, pero yo eso sí que lo veo, porque a día de hoy lo sigo diciendo y a día de hoy sigo recibiendo comentarios de luego la vida te enseña. Pues me enseñará, seguro, pero déjame, ¿no? Yo sí que es verdad que no lo había pensado nunca, lo de la maternidad, pero soy bastante positiva en ese aspecto. Quiero decir, como ha dicho Íñigo, poco a poco se están tomando medidas en cuanto a la igualdad en ese tema y quiero pensar que así seguirá. Si puedo hacer un apunte, ¿no? Me parece muy guay que no hay
que no se haya... porque de hecho a mí también me ha tomado con el tema de la maternidad, ¿no? Porque he dicho, ostras, es verdad que es... ¿no? Y de hecho cuando vas los históricos, ¿no? De los cambios que he podido ver, cuando hay las brechas, ¿no? Que cuando hablamos de brecha de género dentro del mundo laboral, está muy marcado, no en tanto porque ha habido cambios sustanciales en cuanto a la maternidad y paternidad, y lo vamos a ver en los posteriores años cuando hagamos las siguientes investigaciones, pero desde luego las investigaciones cuando hablamos de brecha de género en el mundo laboral está muy marcada por la maternidad, ¿no? En cuanto a medias jornadas, luego quién se las coge, quién continúa, quién deja el trabajo, ¿no? Que viene muy marcado desde ahí. Y es cierto que cuestiones que igual antes, ¿no? La maternidad era incluso un proyecto de vida donde nosotros nos marcábamos, ¿no? Y iba con mundo laboral y un proyecto o maternidad. Creo que a mí incluso también me había llamado la atención y yo también había reflexionado sobre esa pregunta porque ni me la había planteado antes. Nunca me había planteado, bueno, pues en qué espacio, en qué momento esto me puede obstaculizar, me puede perjudicar, porque para mí igual estaba más primero el proyecto de vida, mi profesión, mi tal, y bueno, y yo también era de las de, no, hija, yo no voy a ser madre. Pero bueno, vete a saber. Yo quería comentar un poco al hilo de esto también de la maternidad, pero como mensaje general, vosotras que tenéis los años que tenéis y que a muchos de los que estamos aquí la vida ya nos ha enseñado, y pensando en cómo construir ese futuro, yo os diría que no os olvidéis nunca de que las cosas empiezan en la parcela privada, siempre. Y cuando tú en la parcela privada luchas, pero en el sentido positivo, por una igualdad y vives en igualdad, es mucho más fácil que lo traslades a tu vida social, a tu vida laboral. Y la primera postura es cuando Alba decía, espero que me pase, o sea, que mi pareja me apoye. No, es que tiene que ser, ¿no? O sea, no hay que tener esperanza, es que tiene que ser. Pero retomando un poco lo que hablabais antes de nos tenemos que hacer valer, de tenemos que ir al frente, ¿por qué no? Tiene que ser. Pero no os olvidéis, el ámbito privado es fundamental para que luego, porque unido a esto de la maternidad, esas 16 semanas pasan súper rápido. Y el niño sigue ahí, y el trabajo sigue ahí, y la pareja sigue ahí. Entonces, toda esa trayectoria hay que vivirla de forma privada en igualdad. Y eso hará que luego en vuestros ámbitos lo trasladéis, creo. Y gracias a todas por venir. Hola, me llamo Estefanía. Me ha gustado mucho oíros porque tampoco os llevo mucho, pero bueno, me recuerda un poco a pues, cuando yo estudié y cuando empecé a trabajar. Y me parece muy interesante ver pues, lo que opina y piensa gente de 20 y tantos años. Pero hay una cosa que, pues unido un poco a lo que dice ella, que te da un poco los años de experiencia y de vida y de haber sido madre, que por cierto estoy encantada. No creo que hay que decirlo como, igual viene, no sé. Me parece que está un poco como casi hasta penalizado que ser madre ahora, a veces, por comentarios que oigo. No, os quería decir que creo que es importante también esas expectativas y esos derechos que igual parece que a los que tienes derecho, ¿no? Por ser joven y por haber estudiado y porque tus padres han apostado y tal. Es importante saber que tenemos derechos, pero creo que también es importante saber que cada uno de nosotros somos los que determinamos cómo va a ser nuestra vida, independientemente de los derechos que podemos tener como personas. O sea, no sé, olvidarnos un poco de esas expectativas, Yo también tuve 25 años o 28 y empecé a trabajar pues, en unas condiciones que probablemente son mucho peores de las que tengo ahora. Pero es que son los inicios de todo, ¿no? O sea, no sé, y el trabajo ideal con 25 años tampoco creo que, pues no, pues tendréis que probar distintos trabajos y verlo un poco lo que os gusta, y yo creo que todo es a base de probar, ¿no? No sé, es un consejo que os doy.
Yo, por no tomar vuestra voz, prefiero escucharos a vosotras antes de... O lo que... O sea, yo no sé si lo hablaba más a nivel de derechos, pero sí que yo prefiero apostar porque aun con 25 y aunque no tenga experiencia laboral, puedo reafirmarme y puedo decir que no tengo que tener un contrato básico que no me va a permitir quizás alcanzar lo que yo quiero alcanzar por agradecer que tengo un contrato, ¿no? Exacto. Entonces, desde ahí, por supuesto, creo que tampoco hay ir ni con arrogancia, ni con prepotencia, ni con una bandera de yo puedo con todo, porque ahí luego el golpe va a ser más grande. Pero creo que es un equilibrio, ¿no? Entre un poder quejarte y poder valorarte y un agradecer lo que se te está dando y desde ahí poder trabajar, ¿no? Porque si no, creo que, bueno, como siempre los extremos no son buenos, pero creo que sí, que tienes 25, pero con 25 también tienes experiencia, tienes que aportar y seguramente en una reunión de trabajo alguien de 25, alguien de 49 y alguien de 60 puede sacar algo súper provechoso. Y que el problema no es una cuestión de posición vertical, ¿eh? No es de, entro en un primer puesto, porque claro, yo también cuando entré a la universidad era una becaria donde tenía y sabía lo que había, ¿no? Y sabía que era un proceso y ese proceso luego se va construyendo y demás. Que tampoco, por ejemplo, yo ahora que estoy de profesora, cuando veo que entran nuevas becarias, una cosa que sí intento mucho es el equilibrar, por ejemplo, los trabajos, que no que porque sea becaria se vaya a tener que comer, por ejemplo, lo que yo no me como, pues intento, ¿no?, equilibrar esos puestos, ¿no?, que esa es donde está mi responsabilidad ahora. Bueno, yo por lo que yo he sufrido no voy a hacer que el mismo sufra la que viene detrás, ¿no? Eso por una parte, pero estamos hablando más de una cuestión que es una cuestión muy estructural, en tanto en cuanto tú estás estudiando X estudios, pero luego acabas en el McDonald's. O acabas o no encuentras trabajo o empiezas a trabajar o en un cine o trabajas en un tal y no es algo que antes era, por ejemplo, mientras estoy estudiando voy trabajando, no es ya es que se está convirtiendo en una cosa crónica y estructural en muchos de las jóvenes, que no tenemos acceso a un salario justo, pero es que luego ya si metemos la vivienda. Es que es el pan nuestro de cada día el decir, pues es que no nos da para el alquiler ni para irnos fuera de casa de nuestros padres. Entonces, no es algo por puestos, ¿no?, sino que es algo que es muy estructural y que se está convirtiendo crónico y la sensación que nos llevamos entre los jóvenes es, bueno, pues pero la verdad que es más cuando se ha creado este espacio, ¿no?, de cuando hemos hablado sobre estos temas, los discursos que estaban aportando ellas de, ostras, pues lo importante de poner límites, ¿no?, o de generar un discurso más crítico porque es cierto que es lo que nos estamos llevando. Y si por ahí estaban hablando, que le he quitado la palabra. No, que yo quería, que lo habéis comentado en la segunda parte, el tema también del tema salarial, como bien dices, es algo estructural. O sea, no pasa en el género, no pasa en la edad ni en la diversidad. Al final, o sea, la macroeconomía, la política, la sociedad, hay un nivel, porque no es responsabilidad del empresario. El empresario, la pyme o la pequeña empresa también está pagando cada vez más y cada vez hay menos para todos. Entonces, ahí hay una problemática muy grande que nos afecta a todos. Y luego, que se ha comentado antes, que la conciencia de cada uno y de cada una en cada momento es muy importante y desde ahí tomar una decisión de actuación y dar ejemplo, que es lo que comentabas también, que en nuestra vida privada tenemos que ser coherentes y consecuentes y dar ejemplo desde lo pequeño hacia lo grande. Entonces, hay cosas que sí que el punto de partida de hoy es mejor en la mayoría de las cosas, en otras se está degenerando en contra de lo que creemos y la responsabilidad es individual, pero luego hay una responsabilidad política y de la administración y de que no se está dando, pero a ningún nivel, o sea que todos estamos igual de afectados, un poco pues. Y luego yo desde mis 30 años de experiencia, al final he sido socia cooperativista, he sido socia de una sociedad limitada y soy autónoma.
Y siempre, en cualquier puesto, he sentido que era mi empresa, siendo empleada, siendo socia cooperativista o siendo ahora autónoma. Entonces, y a veces, según tus circunstancias personales, puedes soltar la mochila de golpe y a veces puedes hacer un plan y soltarla cuando puedes. Pero sí que es otra vez ser uno mismo consciente de si estoy contento, si me siento bien, si voy a gusto a trabajar, si aporto valor añadido, si no me dejan aportar, si tengo voz, si no tengo voz. Y eso es una pregunta que no te puedes hacer cada día, porque te agotas, pero sí cada 6 meses o cada año, y desde ahí tomar unas decisiones que a veces pueden ser inmediatas y a veces pues vas a ello y vas dando pasitos. Pues, y gracias. Por allí. Ahora, ¿se oye? Sí, vale. Bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención, lo que has dicho antes de allí en Bilbao, de los hombres jóvenes de la Torre con Iberdrola. traje, ¿no? Y claro, eso me ha hecho pensar, se ha incidido, lógicamente sois todas muy jóvenes, estáis empezando, intentando abriros camino y tal, pero es como que me da la sensación de que es un plus, un añadido al hecho de ser mujer. Es decir, el tema de la edad, para nosotras también es condicionante. O eres muy joven o eres muy mayor. ¿Cuándo estás en el punto exacto para que realmente se te considere una profesional? Entonces, porque ellos tienen su espacio, sean muy jóvenes, sean mayores, en según qué empresas, qué sectores, pues el tener experiencia es un plus, es un señor que ha llegado como muy arriba. Y para nosotras siempre es un hándicap la edad. Entonces, también es algo que va en nuestra contra en el sentido de que, o como yo lo he percibido, ¿no? Primero, antiguamente era la lucha entre nosotras por conseguir el premio gordo, que era un hombre, y ahora es la lucha entre nosotras por conseguir un puesto de trabajo o mantenerlo, ¿no? Que no caigamos en ese error, tanto las que sois más jóvenes como las que somos más mayores, ¿no? Estar un poco alertas cuáles son los cambios, esos cambios sutiles que nos van llevando, que no seamos esas ovejitas que nos van llevando ahora hacia acá o hacia allá, ¿no? Y eso me ha llamado la atención, no sé cómo lo veis vosotras. Muy interesante, porque nunca me había parado a pensar como en cuándo entonces la mujer, si es muy joven porque es muy joven y si es muy mayor porque es muy mayor, ¿no? Quizás no, sí, curioso, es verdad. ¿Alguien más quiere participar? ¿Queréis preguntar algo antes de ir cerrando este espacio? Pues por mi parte, nada, primero agradeceros a vosotras, ¿no? El exponeros, porque siempre es difícil, ¿no? Y entiendo que hayáis pesado nervios, que estemos agobiadas. Y encima que una no llegaba y demás, así que nada, muchísimas gracias por haber contado vuestras experiencias, por compartir, y también muchísimas gracias por haber venido. Ahora, para el cierre, ¿no? Le doy paso a Raquel. Voy a intentar decir bien el apellido, que lo voy a volver a leer, que mira que me lo estaba aprendiendo, Barrechena, que es la vicepresidenta de Aspegui, que es la que cierra un poco el evento. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, pues ha llegado el momento del cierre y bueno, pues la verdad es que ha sido un placer escuchar todas vuestras reflexiones, vuestros testimonios y nada, de verdad que gracias a todas las personas que habéis asistido por vuestro tiempo y bueno, por ser sensibles a estos temas, ¿no? Y nada, pues el debate sigue abierto y nada, pues a seguir siendo valientes y a por ello. Agur. Nos vemos el año que viene, en el próximo foro. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gracias. Qué guay. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Qué guay, mira, es que... ¿Verdad? Está apagado, ¿no? Sí. No, tengo la oreja.
Música